Esta reflexión la hemos titulado Pensamientos diferentes acerca de Dios y de cómo adorarle. La basamos en Juan 4, 20 al 26 y vamos a utilizar también Juan 1, del 1 al 18. La mujer samaritana estaba un poco confundida y le dice al Señor, bueno, ¿qué pasa? Nosotros como samaritanos decimos que a Dios solamente se le puede adorar en el monte de allá de Samaria, pero ustedes dicen que en Jerusalén, ¿dónde podemos adorar al Señor? Jesús le orienta y en el versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A este versículo me gusta cantarlo. Vamos a hacerlo ahorita. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo vuelvo a cantar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo así me lo aprendo más rápido cantándolo. Entonces, vemos que eran diferentes formas que tenían los adoradores para Dios, y unos decían solamente en Samaria está Dios, y otros decían no, solamente acá en Jerusalén, y lo adoraban diferentes. Por eso la mujer estaba confundida. Pero Jesús les enseña que Dios, como decimos nosotros, está en todas partes, pero a veces también como que decimos solamente está en el templo, y cuando vamos al templo solamente aquí está Dios. Aún tenemos esos pensamientos, aunque decimos, y nuestros catecismos nos dicen que Dios está en todas partes, seguimos pensando que no está en todas partes, que no va con nosotros donde quiera que vamos, pero la Biblia eso nos enseña. El reino del sur lo formaban las tribus de Judá y de Benjamín solamente. Las 10 tribus, que era el reino del norte, lo formaban esas 10 tribus diferentes. Su capital era Samaria, que era la capital Jerusalén. Y vamos a utilizar los versículos 1 y 2 primeramente, y luego el 14 y 18 de San Juan 1. Recordamos que Juan empieza con en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 18, que ya lo dijimos en la reflexión anterior, a Dios nadie lo ve jamás, lo vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nos vemos como este Dios incomprensible se ha dado a conocer en Jesucristo. Por eso vemos que la máxima revelación de Dios es Jesucristo, porque Dios se hizo hombre. Y en el primer libro de Reyes, del 29 al 40, podemos leerlo y darnos cuenta que un profeta de los pocos conocidos se llamaba Ahías Silonita. Él encontró a Jeroboam en el campo
y le mostró por símbolos de su capa las 10 tribus que se iban a quedar con él, para que él supiera que le correspondían 10 tribus y que debía hacer lo que el Señor le indicara. Sabemos que él se apartó también del camino del Señor. El versículo 37 lo transcribo porque dice: yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desea tu alma y serás rey sobre Israel. Hacemos unas preguntas aquí. ¿Cómo adora usted a Dios? ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? Reflexionemos sobre la manera en que hemos adorado a Dios y dónde creemos que Él está. Dios es espíritu. No dice es un espíritu. No hay otro como Él, ¿verdad? Es espíritu, simplemente dice la Biblia. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad? Buscando su palabra, leyendo su palabra, viendo cómo se manifiesta Él. Dios siempre se ha dado a conocer con nombres muy pequeñitos, pero es Dios, ¿verdad? Vimos yo soy el que soy y encontramos otros nombres. Dios es amor, pero así rápidamente nos dice que es Dios. No da una descripción como nosotros tratamos de hacerlo en los catecismos. Entonces, adorarle en espíritu y en verdad es adorarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, como decimos. Cuando hablamos del corazón, hablamos del ser completo, porque de esta manera se adora a Dios en espíritu y en verdad. Él no es un Dios compuesto. Él siempre se manifiesta en nuestras vidas a través de sus características, a través de sus propiedades. Y el catecismo siempre nos dice que Dios es un espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice el versículo. Pero el catecismo dice que Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Así que reflexionemos en estos momentos, recordemos cuando adoramos a Dios en qué estamos pensando, si lo adoramos en espíritu y en verdad, porque en verdad significa la palabra, de acuerdo a la palabra. A Dios no vamos a inventarle cómo adorarlos, porque Él nos dice en su palabra cómo debemos hacerlo. Nosotros lo adoramos en los cultos, siempre con 4 elementos que no deben faltar, que son la oración, la alabanza, la lectura de la palabra y la meditación en ella. Nunca deben faltar estos elementos y añadimos como respuesta al mensaje que escuchamos las ofrendas. O si es día de diezmo, traemos el diezmo que decimos es nuestro, pero no es nuestro, eso ya le pertenece a Dios. De esta manera entonces tenemos esta siguiente reflexión, recordando que no debe haber pensamientos diferentes acerca de Dios. Él es espíritu y los que le adoramos en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos.